muy queridos por el presidente de la Nación, Javier Milei. Contame un poco qué va a pasar con el cepo. Mirá, el presidente tiene que decidir si es como él se autorrotula, el líder mundial de la libertad. Me parece perfecto que él se quiera dar ese lugar y que quiera aspirar a ese lugar, o si es el cuarto presidente argentino con cepo. Después de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, que lo reinstaló, y Alberto, y Javier Milei sería el cuarto presidente argentino con cepo. Él verbaliza que lo va a sacar, pero después manda a su ministro de Economía a decir que no lo va a sacar. Entonces hay un mensaje contradictorio. Lo cierto es que de las grandes restricciones del cepo no se sacó ninguna, sino que se pusieron más, Santiago. Una si vos sola, sos un presidente... sí, una sola se destrabó, algo lógico para los créditos UBA, si querías que funcionen, que se sacó parte de la Comisión Nacional de Valores, se sacó parte del parking. ¿Podrías tomar con que es una corrección a los tipos de cambio? Pero es cierto, esta unificación cambiaria, esta salida del cepo, a 6 meses todos creíamos, como lo hizo Mauricio Macri, que ya a esta altura esto estaría terminado. Sí, a ver, seamos claros, no es salir totalmente, o sea, controles de capitales va a haber, yo creo que los giros de dividendos al exterior van a tener un impuesto bien alto, Santiago, y yo ideológicamente estoy de acuerdo que lo tengan. Claro. Pero una cosa es que los giros al exterior tengan un impuesto bien alto, por ejemplo el 35% si vos querés, y otra cosa es que vos no puedas hacer giros al exterior si sos una empresa. Otra cosa es que vos pagues 17% por las importaciones. Otra cosa es que las importaciones queden demoradas o haya pago en cuotas o sea un porcentaje y no sean importaciones libres. Otra cosa es que cada dólar tenga su propia restricción. El contado con liquidación tiene una restricción, el dólar MEP tiene otra, después, bueno, el dólar oficial ni hablar, tiene, todas las restricciones posibles. ¿Quién accede hoy al dólar oficial? Santiago. Entonces, es ir sacando de a poco. Y el gobierno ya no parece estar en esa sintonía. ¿Por qué? Porque en mi opinión, por las encuestas que dan bien y por los aplausos en el exterior, que para el presidente Milei son muy importantes, yo diría que es el presidente que más importantes son los aplausos y la mirada del exterior desde el retorno de la democracia, y por mucho tiempo en la Argentina, los presidentes argentinos suelen ser extravertidos y algo snob si vos querés, pero el presidente Milei realmente le interesa mucho la mirada del exterior y cómo lo juzgan desde afuera. Entonces él, en esta cuestión de no generar un trauma mayor en el que en la Argentina salgan los diarios por el sufrimiento que va a causar salir del cepo, porque salir del cepo no va a ser fácil y va a causar un cimbronazo. Santiago, vos lo sabés porque sos economista, salir del cepo va a generar un rebrote inflacionario, va a generar una suba de la pobreza y probablemente de la indigencia, porque aparte Argentina tiene poco amortiguador. Mauricio Macri amortiguó con la salida del cepo con 90.000 millones de dólares de deuda en los primeros 2 años. Y eso el presidente Milei, esa opción no la tiene. Entonces, está teniendo más presión el presidente Milei, incluso de economistas que no son lobistas, que no trabajan para empresas o que no están, o para cámaras o para los más independientes, claro. Claro, economistas que están dando su verdadera opinión, incluso desarrollistas, incluso de centroizquierda, de que hay que empezar a desarmar toda esta maraña de cepo. El cepo son varias medidas, no es una sola, es toda una arquitectura, y yo te diría que una infraestructura que hay que ir desarmando de a poco, y que en mi opinión pueden quedar restricciones bien fuertes o impuestos bien altos, si vos querés un impuesto a la tarjeta de crédito usada en el exterior, como tiene Brasil, del 10%, 35% a los giros de dividendos al exterior. Ahora, hay que decidir si vos vas a atravesar tu presidencia con cepo o realmente lo vas a sacar, porque están a un pasito o a unos pasitos de decirnos que el cepo se saca en el segundo mandato del presidente. Sí, claro, se habló de eso y vamos al análisis más político y filósofo que sé que vos tenés. Lo que está haciendo el presidente Javier Milei es una cuestión patriótica de poner a la Argentina en boca del mundo o un autocentrismo extremo. No. El presidente Milei
En una de sus regresos a la Argentina, creo que fue en un posteo en Twitter, dijo: los argentinos envidiosos que critican mi gira en el exterior. Y no aclaró si se refería al 30%, al 60% o al 100% de los argentinos. Digo, el presidente, cómo él se ve en el mundo es parte de su reivindicación existencial, algo que se debería haber resuelto en algún momento en un diván y se está resolviendo en el sillón de Rivadavia, y esto es un gran problema para el país, porque la negociación del swap se está tomando más de lo que se debería tomar, porque estamos aislados, porque el gobierno brasilero hizo ahí una jugada en la que no aceptó un pago del gas y después lo destrabó. Nos están dando avisos de que Argentina está aislada. Ahora Argentina está aceptando refugiados políticos que deberían estar presos en Brasil por intentar un golpe de Estado, y los está aceptando en la Argentina. Todo esto no significa problemas, ni hablar del conflicto de Medio Oriente, que el otro día el presidente Milei desairó a países árabes al no ir a una reunión en la que también estaba Palestina, pero esos países tienen mucho dinero, muchos fondos soberanos. Santiago, vos lo sabés mejor que yo, fondos soberanos que a la Argentina le serviría mucho que alguna parte se invierta acá, y el presidente no fue. Entonces, todo esto es parte de su autopromoción personal, y el mayor cimbronazo es el tema del swap chino, por el que están castigando a Diana Mondino, pero en realidad fue una política de todo el gobierno. Obviamente Diana Mondino no fue electa, el presidente Milei fue electo por el 56%, y si hay alguien que tiene que salir, va a ser ella y no él, por supuesto. Justamente tocabas Cancillería, y se conoció una noticia que su hermana tomaría roles de Cancillería, desplazando de alguna manera algunos de los roles que tiene Diana Mondino. ¿Esto fortalece a la diplomacia argentina o le saca peso a la canciller? No, bueno, Argentina no tiene una cancillería manejada por un grupo profesional cerrado, bien identificado con los intereses del país, como casi todas las cancillerías serias del planeta, y esto tiene que ver con algo de base en la Argentina, que es su cultura antielitista. Eso le está generando muchos problemas a la Argentina. Debe haber pocos o ningún diplomático de carrera que coincida con la política exterior del presidente, que se quiera prender fuego, tirarse queroseno encima y prenderse fuego con esta política exterior. Entonces él tiene que hacer lo que hace siempre. Digo, le tiene que ceder a su hermana ese espacio que él directamente no puede ocupar, entonces no puede ocupar él, lo ocupa a su hermana, pero en realidad debería haber un diplomático de carrera tratando de ordenar y tratando de apaciguar toda esta situación, porque Argentina está quedando aislada y Estados Unidos no va a suplantar todo eso de lo que Argentina no tiene. Digo, lo que no obtiene por China es difícil que se obtenga por el fondo. No. Más allá de que el fondo puede hacer algún aporte para salir del cepo, porque lo hizo con Egipto. Digo, el fondo puso plata para que Egipto salga de su cepo, entonces no sería raro que lo ponga también para que Argentina salga de su cepo. Claro, pero no tenía deuda previa. Es algo distinto de poner la plata, las inversiones que está poniendo China. De hecho, en la base que supuestamente se iba a hacer en Ushuaia, al día siguiente del acto del presidente, salió un funcionario norteamericano, estadounidense, a decir que Estados Unidos no iba a poner el financiamiento para construir esa base. Bueno, ahí quiero que te la juegues, Hernán. ¿Swap con China se rolea o no? Yo creo que se está manejando al más alto nivel en China. Creo que el presidente Xi Jinping debe estar en parte de esa cuestión y de ese dilema de qué hacemos con Argentina. Vos sabés que China se está amigando con Australia, que en la pandemia se pelearon fuerte, hubo un problema diplomático bien fuerte, claro. Y China había empezado a cerrar las importaciones desde Australia, y eso beneficiaba a la Argentina, sobre todo a la carne. Ahora se están amigando, se están reabriendo las importaciones desde China de la carne australiana, y eso perjudica a la Argentina. Acá tenemos un analista en Canal Económico, que es Miguel Ponce, que dice que las noticias que llegaban para la carne desde China eran pésimas para la Argentina, y como ya dije otra vez, en una publicación que tiene cero de kirchnerista como Bichos de Campo, estaban diciendo lo mismo.
Entonces China nos la va a cobrar, porque nos la va a cobrar, porque el viaje para pedir disculpas de Diana Mondino terminó con que los chinos eran todos iguales, o sea, se terminó en 0 o en -2, si vos querés, porque Claro. digo, si vos lograste avanzar unos pasos en el viaje de Diana Mondino, retrocediste todos esos pasos cuando dijiste que eran todos iguales, lo cual es un insulto. Entonces yo, la verdad es que no, le pongo un signo de interrogación a qué es lo que va a hacer China. Sumá el los gobierno BRICS, dice ¿no? que la negociación sigue abierta. Sumá al rechazo de los BRICS. O sea, una nueva forma que la geopolítica puede entender como con Brasil no querés nada, pero después tenés que pedirle un favor, conmigo no querés nada, me maltratás. Esto está pasando mucho en la sociedad. Aquel que te maltrata, pero después te tiene que pedir un favor. Y pregunto, ¿qué le va a pasar a la sociedad cuando dentro de muy poco tiempo, el 25% del tiempo de la presidencia de Javier Milei, él haya estado en el exterior? Y sobre todo, No. en viajes no oficiales. Bien, del otro lado sigue estando Cristina Kirchner, el peronismo y su pésima imagen. De hecho, Cristina ahora evitó hacer un acto público por la ley Bases y posteó un video en sus redes en contra de la ley, pero no hizo un acto porque se la responsabilizó en los círculos políticos de la mayoría fuerte que tuvo en diputados la votación de la ley Bases al libro cerrado, por el acto que ella había hecho en Quilmes prácticamente unos días antes. Entonces, digo, del otro lado siguen estando Cristina Kirchner y el peronismo sin renovación y con la misma conducción. Entonces, la imagen del presidente probablemente se sostenga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Empieza a subir los dólares paralelos, algunos precios están con ese dólar, por ejemplo los electrodomésticos, y el presidente va a ir empezando a bajar bien de a poco, pero yo dudo que caiga de su núcleo de 30%, claro, que lo va a seguir apoyando. Entonces, lo importante acá es que no hay mucho nuevo. Los primeros 6 meses hay mucho apoyo. Lo hubo Alfonsín, lo hubo Menem, lo hubo incluso de la Rúa. Los primeros 6 meses, el primer año, hay mucho apoyo. Un país entusiasta, un país que dice, bueno, sí, ahora sí, vamos por este camino. El entusiasmo argentino, ¿no? Que no tiene mucha explicación y no es muy racional y que te dura, digo, todos los primeros años. Y los argentinos pasan bastante rapidito de una emoción a otra. Entonces, él lo que tiene que evitar es que se pase directamente a la otra. Claro. Y eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? La gran pregunta, ¿cuándo va a suceder? Mi intuición, yo arriesgo de que va a suceder cuando la inflación rebote. Bueno, claro. Cuando haya un número de inflación en algún mes superior al del mes anterior. Porque también pienso, ¿no? La política es una gran máquina de construir relatos. Hubo un gran enojo respecto al aumento de las obras sociales, una idea de devolverla, y sin embargo cuando yo me comuniqué con mi obra social me dijo hasta septiembre íbamos a ir por IPC, y sin embargo ahora es hasta junio. Quiere decir, dicho por el oficial que me atendió, las obras sociales vamos a aumentar no por IPC, lo que creamos conveniente sin zarparnos. ¿Qué me quiso decir, Hernán? Que automáticamente hubo un grito en el cielo del gobierno para bajar las obras sociales, para ir por IPC hasta septiembre, y sin embargo ahora en junio se libera, es el último mes que corre por IPC. Lo que pasa es que en todo sentido, volvemos al primer tema, el gobierno tiene que compensar que no es liberal en los controles de capitales, entonces tiene que ser muy exageradamente liberal en todo el resto de las cosas. Entonces, el presidente dice, se desregula todo se está desregulando, cada día salen más desregulaciones, etcétera, etcétera. La ley Bases tiene un capítulo de régimen de grandes inversiones que entrega el agua, que es para las comunidades, primero para las empresas, después para las comunidades, pueden liquidar todo absolutamente en el exterior, pueden traer maquinaria usada y revenderla en la Argentina, no tienen que contratar proveedores locales. ¿Y por qué es todo eso? Eso es toda una compensación por el cepo, porque viene una minera, claro, y te dice, me encantaría invertir acá, pero tenés cepo. Ah, bueno, yo te doy todo esto para compensar que hay cepo. Entonces, ¿qué sucede en el relato líder mundial de la libertad de Javier Milei? Pero digo, lo primero que tenés es un controles de capitales, claro, que están al estilo de Venezuela, China y Cuba.
Insisto, los controles de capital en la Argentina están a la altura de Venezuela, China y Cuba. Entonces, cuando vos criticás a Gustavo Petro, presidente de Colombia, sabés que él no tiene cepo. Y cuando criticás a Andrés Manuel López Obrador, sabés que él no tiene cepo. Y cuando criticás a Pedro Sánchez, también sabés que no tiene cepo. Y que los países que sí tienen cepo son China, Venezuela y Cuba. Entonces, ¿qué es esto que te pasó con la obra social? Desregulan, cielos abiertos, el régimen de grandes inversiones que entrega prácticamente todo, cambian el procedimiento administrativo, más liberal, más desregulado, porque todo es una gran compensación del cepo para que el presidente pueda seguir diciendo que es el líder mundial de la libertad. Bueno, ahí Hernán, con esto cierro, digo, el presidente dejó en claro que no le pidan nada que no sea liberal libertario. Sacar el cepo es para alguien que es liberal libertario. No debería haber un control de cambio, debería haber un libre mercado, y sin embargo no se hace, y me parece que es su primer estigma, ¿no? Porque de alguna manera a nivel económico me estoy comparando con los 3 países que vos dijiste, que son los que él más detesta. No, el mal humor del presidente viene por el lado de que él si saca el cepo hay un rebrote inflacionario y caen las encuestas de forma casi automática y te dejan de aplaudir en el exterior de forma casi automática, porque digo, si en la Argentina hay una situación de más sufrimiento, digo, te van a dejar de invitar tanto y de aplaudirte. ¿Por qué? Porque es otra la situación. Entonces, él para mantener encuestas altas y aplausos en el exterior está sosteniendo el cepo porque salir sería traumático. Y cuando hablamos de salir, no es salir de golpe, es salir por partes. Pero aún sea por partes va a ser traumático. Y lo que estuvo poniendo de mal humor al presidente, que dijo que él estaba destruyendo el Estado desde adentro, bueno, lo que fuere. En la Argentina no hay libertad económica porque hay controles de capitales durísimos. Y por eso también se van 2 bancos extranjeros, un banco brasilero y un banco británico. Nunca queda claro por qué es la razón de la que se van. Se van otras multinacionales y jugadores locales que dudosamente van a poner un mango, pero que saben lidiar con los políticos locales, compran las operaciones de estas multinacionales que se van y que no saben bien y que se venden por una fracción de su valor, justamente porque en la Argentina hay controles de capitales durísimos a la altura de los chinos, venezolanos o cubanos. Vamos a ver, Hernán, vamos a seguir charlando.